vamos a cambiar un poco ya el- todos estos tres temas han estado relacionados. Hemos hablado sobre equipamiento, guitarras, amplificadores. Y vamos ahora por el lado, como te comenté, hablar un poco sobre tu experiencia, ¿no? Trabajando en un estudio de grabación. Y creo yo, el hecho, bueno, mucha gente, me incluyo yo, pues solemos tocar en casa o de repente en algún lugar pequeño. No creo yo que mucha de la gente o muchos de los usuarios que, bueno, al menos que están en mi red, es gente que toca así, ¿no? Amateur completamente, pero no ha tenido la oportunidad de repente de entrar a un estudio de grabación, no ha tenido la oportunidad de estar ahí. Quizás en algún momento yo lo habré visto de lejos, no he tenido la oportunidad de entrar, soy sincero. Sí, es interesante porque es algo de lo cual yo jamás hablo en el canal y nadie me ha preguntado, así que es muy interesante hablar de este tema. A lo largo de los años trabajando en estudio, de finales de los años 90 hasta el año prácticamente 2014. Sí, he vivido muchas experiencias y muchas circunstancias interesantes y he visto cómo mucha gente se equivoca a la hora de llegar al estudio. Vamos a tratar de hablar desde el lado del punto de vista de guitarrista, pero bueno, vamos a ver si lo ampliamos un poco a todo. Sí, sí, Eh, Primero, lo que hay que tener en cuenta es que el estudio de grabaciones es un lugar donde todo está súper controlado, donde no es lo que pasa justamente en vivo. En vivo hay muchas cosas que cuando estamos tocando enmascaran lo que está pasando con la banda, con los temas, con lo que estamos, con la música que estamos haciendo. Cuando vamos al estudio, seguramente si nos grabáramos y nos escucháramos después, nos escucharíamos horrores. Claro. Sí, 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 sí. No, porque hoy el toque de hoy, no, estuvo increíble, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Y después, claro, no hay registro de eso, pero si escuchamos el registro, pero esto que es, esto es cualquier cosa. No, 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 lo que escucho no soy yo. Bueno, el estudio de grabaciones es un lugar súper controlado donde todo lo que se toca se escucha y entonces tenemos que tener en cuenta, si bien depende de la música que vayamos a tocar, esto también depende mucho de eso, tratar de mantener la frescura del en vivo, pero tratar también de entender que es un lugar donde todo va a saltar, donde también vamos a poder tener ciertas herramientas que nos van a permitir editar y hacer un montón de cosas, claro. pero que es muy importante dejarlo plasmado lo mejor posible. Porque aquella frase de lo arreglamos en la mezcla es... En la mezcla tratamos de solucionar cosas, porque no nos queda más remedio, pero tratemos de llegar a ese punto, tratemos de llegar a ese punto lo mejor posible. Hay algunos piques interesantes, o como decimos nosotros, o algunos consejos interesantes o tips, por ejemplo, para guitarristas, son muy importantes. A la hora de grabar, primero, bueno, por favor, sepan los temas. Vayan, ensayen, gasten toda la plata en la sala de ensayo o en el garage, gástense todo el tiempo ahí. Después gasten la plata en el estudio. Si es el caso que van a grabar en el estudio, ¿no? Si van todos a grabar en el estudio, graban parte en la casa, parte en el estudio. A veces pasa que la batería la graban en el estudio y terminan grabando en casa un montón de cosas. Ahí podemos ir a otro tema muy interesante que es, y haceme acuerdo por favor, la mezcla. Si ustedes no saben mezclar, no la hagan ustedes. Por más que ustedes hayan grabado de la mejor manera posible, que la haga alguien que sepa hacer la mezcla. Por favor. Porque claro, podemos jugar Claro. a entender cómo mezclar, a hacer una mezcla divertida, a entender cómo son ciertos procesos. Pero una persona que se dedica a eso lo va a dejar muy bien. Pero volviendo para atrás y vamos a por la mezcla postproducción, vayamos a la preproducción, es decir, antes de... Es muy importante, por ejemplo, cambiar cuerdas, poner cuerdas nuevas, Claro. calibrar sus instrumentos, a la hora de tocar antes de afinar sus instrumentos correctamente. Cada vez que terminamos una vuelta, un track, verificar la afinación del instrumento, porque hay gente que tiene el instrumento muy bien seteado y hay gente que no.
La gente que no lo tiene bien seteado se le clavan las cuerdas en la cejuela o el puente se le trabó, esto, lo que el otro, y cuando va a tocar un acorde suena todo desafinado. Yo en la mezcla no voy a poder arreglar un bajo o una guitarra que esté desafinado. No voy a poder. Hay instrumentos que están más peleadores porque se desafinan más, porque se mueve la afinación, porque la humedad, porque esto, porque el otro. Claro, Estén verificando todo el tiempo la afinación. Otra cosa, no pongan las cuerdas el mismo día antes de ir a grabar. Pónganlas 2 o 3 días antes. Usen las cuerdas, porque el brillo inicial de las cuerdas lo van a perder luego y las cuerdas van a entrar en una meseta de audio que después se va bajando de a poco y se va apagando con el tiempo. Tenemos que estar en ese lugar de la meseta para grabar, porque si nosotros claro, empezamos a grabar temas con las cuerdas muy brillantes y terminamos de grabar el disco o el EP, en el caso de que sean varios temas o varias tomas, empezamos con un sonido y terminamos con otro, en la mezcla va a ser muy complicado solucionar eso. O sea, se puede, pero yo voy a querer un sonido de guitarra lo más uniforme posible dentro de que ese claro. track sea un sonido limpio, supongamos, o un sonido X. Entonces, las cuerdas tienen que estar, digamos, asentadas. Ese sería el término quizás correcto. Y aparte, estirar la cuerda para volver a afinarla. Lograr un lugar donde yo vea que las cuerdas ya me quedan en afinación, Claro, que la guitarra claro. se mantiene en la afinación y que el tono de las cuerdas ya es uno, no es ese inicial que es muy brilloso. Eso es como para ir arrancando, digamos. Eh, Considerar que hay un montón de efectos de la guitarra que ustedes usan en vivo que en el estudio no van a funcionar bien. Si yo, Claro, por ejemplo, uso el reverb del equipo de Resortes para grabar y voy a grabar una pista, ni siquiera voy a grabar una pista duplicada en estéreo, no va a funcionar ese reverb. De hecho, muchos equipos para estudio no tienen reverb. Usen la guitarra, graben las pistas secas para que inclusive en la mezcla yo pueda poner la guitarra en plano. Entiendan que hay un 3D en la mezcla. No tenemos una izquierda y derecha, tenemos una izquierda y derecha, tenemos un frente y un fondo. no río. Si yo tengo una guitarra, exacto, con Claro, mucho claro. reverb, es como una voz grabada imagínense una voz grabada en un baño y que yo trato de ponerla acá. Y la tengo que subir mucho de volumen porque no puedo ponerla acá porque tiene demasiado reverb. Bueno, es un poco lo mismo con la guitarra. Si tiene demasiado reverb y encima está en mono, no va a funcionar. Entonces hay ciertos efectos que conviene trabajarlos en una postproducción. Por ejemplo, los efectos de tiempo. Reverb, delay, alguna modulación estéreo también, ¿por qué no? Va para largo esto. Sí, sí, sí. De hecho que sí. Y me interesa mucho lo que comentas, ¿no? O sea, no me había puesto a pensar en eso. En el caso de tener pues los temas o de repente el tema cuadrado con determinado número de efectos utilizando tal y tal cosa, claro, pues no necesariamente, no vas a utilizar tus efectos, pues, ¿no? O sea, no todos los efectos van a ser compatibles en el momento de grabar. No, es más, en cada tema, ubicar los efectos que vayas a usar para ese tema. Porque hay Claro, también gente que, supongamos, va a grabar un disco. Y dentro del disco va a grabar las guitarras limpias. Y va a poner 8 pedales en el piso y los va a tener los 8 apagados. Quizás prende uno. Y ese va a ser el sonido limpio que va a grabar. Lo va a pasar para a través de toda esa cadena de pedales y de cantidad de metros de cable y de fuente que va a estar alimentando esos pedales, de soplido que se va a generar entre esos pedales, pues estos pedales hay claro, electrónica. Que estén apagados los pedales no quiere decir nada. Muchos pedales tienen claro, búsquedas, tienen exacto. mucha electrónica. Si vas a grabar un sonido limpio, un track limpio, usa el sonido directo al equipo sin nada, pelado. Y pensá en la postproducción. Pensá que después de la grabación va a haber algo más. Existe una etapa más que se llama la postproducción. Genial, genial. Es muy interesante lo que comentas y sobre todo la gente que de repente se le va a dar la oportunidad o va a iniciar en esta etapa, por así decirlo, pues es importante tener en cuenta, ¿no? Bien, continuamos con esta parte. Entonces, más o menos ya
instrumentos bien calibrados, pues en un óptimo Fundamental. estado, Fundamental. Porque que vos el pensás, sonido sea... Sí, 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 Max, pensá que vos entras a un estudio o entras a grabar y después continuás en un estudio, porque grabás X track en tu casa, no importa. Y entras a hacer un proceso donde se invirtió muchísimo tiempo. Se invirtió tiempo en pensar los claro, temas, en ensayar los temas. Se invierte tiempo ahora en grabar, se invierte dinero en grabar, se invierte dinero en hacer la postproducción, en quizás hacer un audiovisual, en subirlo, en mostrarlo a la gente. Si vos pensás todo eso y lo sumás, y decís, ¿cómo no me gasté un X dinero en mandar calibrar mi guitarra para que quede perfectamente bien o afinada claro. y en ponerle cuerdas nuevas y en asentarlas 2 o 3 días antes de grabar? ¿Cómo no hice eso? ¿Cómo toqué desafinado y no me di cuenta? ¿Cómo le puse demasiado reverb al equipo en mono y no me di cuenta? ¿Cómo? Está bien, entras a grabar por primera vez y pues todos esos errores los puedes cometer porque todos los cometimos. Pero ahora estamos acá para tratar de que no los cometas. Y bueno, eso es una cosa. Como la idea de hacer reamping también es interesante. Las condiciones tienen que ser también muy particulares para hacer eso. Eh, en fin, hay mucho hilo ahí para. Claro, no, no, sí. De hecho que sí. Quiero que de repente alguno de los que nos está viendo puede comentar, hacer una pregunta. Anteriormente en los temas que hemos tocado han hecho varias preguntas. De repente por ahí alguien tiene alguna pregunta para ir cerrando ya. Sí, justo se nos cortó la transmisión. Pero bueno, eso. Sí, sí. Hay que pensar la grabación de un disco, sea en el entorno que sea que lo hagamos, en el estudio, en el entorno de nuestra casa, como algo completamente distinto a lo que pasa en vivo. Si bien hay muchas bandas, y es verdad, que graban en vivo, bandas muy conocidas que hacen eso y que después hacen overdubs, que se llama regrabar pistas, sea de guitarra o de voces seguro. Generalmente lo que queda es la batería del bajo. Pero son bandas que ya tienen kilómetros encima, ¿no? O sea, Claro, eh, entonces hay que pensar el estudio como un entorno distinto en el cual hay que ir preparado de cierta manera y hay que ir lo mejor preparado posible, y entender que hay muchas etapas dentro de la grabación del disco y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y como te decía hoy al comienzo de este último tema, pueden en su casa perfectamente intentar hacer una mezcla de lo que grabaron. Es muy divertido y todo, pero si no saben mucho del tema, tercericen. Gasten un poco más, junten un dinero y que la mezcla la haga un profesional. claro. ¿Qué es lo adecuado, no? O sea, en todo prácticamente, ¿no? O sea, una persona que En realmente realidad sí. domina el tema y sabe, pues obviamente va a tener un mejor Si pueden resultado tener algún que no. productor, sí, claro, si pueden tener algún productor que yo he oficiado también a veces de eso, ¿no? De productor artístico, un poco en el sentido a veces de arreglos musicales, pero otro poco mucho desde el punto de vista técnico, ¿no? Como Guitar Tech o inclusive trabajando con bateristas también, porque trabajó mucho con el tema del audio de batería y de otros Ah, instrumentos. Trabajar con alguien que tenga más experiencia, que le paguen para que justamente los oriente en todo esto y en qué camino claro, seguir, por dónde ir, qué exacto. grabo primero, uso clic, no uso clic, cómo hago las maquetas, voy con maquetas al estudio, qué formatos. Hay mucho, hay mucho. O sea, Sí, sí. Y es muy interesante lo que comentas sobre la experiencia. Y hay una pregunta que nos han hecho justamente, y creo que ya la has respondido con lo que acabas de mencionar, porque nos dice, yo quisiera, bueno, a ver, si mal no estoy tratando de entender bien su pregunta, dice, yo quisiera preguntarles cómo prepararse para esa experiencia. Está ahí. ¿Y qué aspectos principales tener en cuenta para tener justamente esa mejor experiencia? Más o menos le entiendo ahí es una mezcla de palabras, pero entiendo que lo que quiere Francisco es, porque Francisco es el usuario que ha preguntado, supongo que él no tiene la suficiente experiencia. ¿Cómo justamente ganar esa experiencia, no? bueno, bien, sí. Esa experiencia la ganás.
como la ganás tocando, de la misma manera que la ganás tocando, Exacto, la ganás yendo a un estudio y grabando. ¿Cómo la ganás invirtiendo la menor cantidad de dinero posible? Bueno, grabando en tu casa la mayor cantidad de cosas posibles. Agarrando un loop o un clic y trabajando con un metrónomo, porque hablamos de afinación y claro, hablamos de métrica. Y se gasta mucho dinero después en una postproducción tratando de recortar cosas para que queden en su lugar. Entonces es otro tema interesante, el de que traten de tocar lo más pegado posible uno con otro, o sea, tocar bien sobre el clic o atrás o adelante del clic, que eso es otro tema también de producción, ¿no? Es decir, ¿quién va atrás de el clic o adelante? Eso ya es un poco más complejo, pero claro. si decidimos todos tocar sobre el beat, bueno, tratar de entrenar mucho eso en casa. Eh, Creo que ahí se puede ganar mucha experiencia hoy en día con todo lo que nos ofrece la tecnología. Y bueno, Claro. y por el otro lado, pagarle, como decía, dentro de lo que permita el bolsillo, a alguien que tenga más experiencia que vaya con nosotros. En el caso que no se pueda, bueno, si tenemos algún conocido que está en una banda que tiene más experiencia, o si conocemos a alguien que nos ayude a encauzarnos un poquito más por el lado correcto. Y después, bueno, es la experiencia, no se puede hacer de un momento para otro, no, Claro. no hay Y, forma. o sea, cómo ganar más experiencia, cómo obtener justamente eso, creo yo que también algo fundamental es relacionarse con gente que obviamente tiene más experiencia que uno. Es Sí, gente que ya ha experimentado, es gente que ya, pues, por así decirlo, ha vivido lo que tú no has vivido, o ha hecho lo que tú no has hecho. ¿Y quién más, o sea, quién mejor te puede recomendar alguna cosa, ¿no? Es lo que, no, no hay otra forma. Quizás claro, no hay otra forma. Quizás tu profesor si vas a clases de guitarra, bajo, batería, no importa. Quizás tu profesor te pueda orientar o le puedas decir, podemos hacer algún arreglo, me ayudás claro, no sé, buscar por ahí alguien con un poco más de experiencia que pueda orientar en algunos temas. Y después está, es darse contra la pared hasta que uno va mejorando. Uno va grabando o va haciendo cosas, se va equivocando y va aprendiendo y entiende por dónde empieza a ir la cosa, ¿no? Evidentemente yo grabé guitarras con reverb en su momento. O hice cosas que no estaban bien y bueno. y- pero eso fue hace mucho tiempo. pero es parte de ganar experiencia, porque eso también Sí, se obviamente. aprende. Eso es en la vida. Una última pregunta y algo interesante justamente que es lo que comentabas. Más o menos he tratado de sintetizar o tener una idea para esta pregunta y con eso vamos cerrando. Sí. ¿Sirve de mucho el hecho de grabarse uno mismo, por el hecho de tener una interfaz, grabarse? Porque te comento, como te decía hace un momento, cuando adquirí la interfaz yo me empecé a grabar. Y o sea, una cosa era escucharlo en el amplificador y otra cosa era escucharlo grabado. Grabado, Totalmente. los errores, o sea, lo que no escuchaba el amplificador, pero los errores en la grabación salían, o sea, uno escucha y se da cuenta que lo está tocando mal o lo está haciendo mal. Sirve Claro. bastante el hecho de uno grabarse propiamente en su casa y tratar ahí de poder, qué sé yo, dejar algo a punto antes de ir a grabar. ¿Serviría de mucho eso? Sin dudas que sí, sin dudas que sí. Grabarse y escucharse lo más posible, esto va para todos. Yo como cantante también me grabo mucho y me escucho mucho y escucho dónde están mis problemas o dónde quiero mejorarlo. Y como guitarrista, sin duda, o sea, tocar con un clic, grabarse, grabar el clic, la pista de clic, verla, visualizarla, no solamente escucharla, porque hay muchos programas que te permiten escuchar un clic, Sí, pero no lo ves. Entonces, el lupear un clic, verlo en la cuadrícula y ver tu guitarra y ver los picos de los ataques y ver qué hago, me estoy adelantando, me estoy atrasando, qué está pasando. Mejorar eso. Y una cosa más que con respecto a esto me preguntabas, todos los efectos que me decías que como lo del amplificador y la grabación y cómo las diferencias de
cuando me grabo me escucho todos los errores. Claro. Cómo los efectos tienden a enmascarar todo lo mal que puedo llegar a tocar. Por un lado, hay una práctica que hay que hacer aparte con los efectos. Yo tengo que aprender a tocar con un delay, con un tap tempo, con un atresillado, o con un ping pong delay, o con esto, con lo otro, y cómo lograr que vaya a tempo con el tema y que todos los efectos de modulación vayan a tempo con el tema. Porque otra cosa también mala es grabar un tema con una guitarra, con un trémolo, que la velocidad del trémolo va a cualquier BPM que no tiene que ver con el tema. Eso se puede repetir con cualquier efecto. Eso es un error que si ya queda grabado no lo tenemos que regrabar, no funciona. Entonces, los errores, yo pondría eso también. A la vez, mucha distorsión y mucho esto y mucho lo otro puede enmascarar un montón de carencias a nivel de tocar. Entonces, toquemos también limpio, aprendamos a tocar en limpio. Algunas cosas que capaz que habitualmente no se tocan con el sonido tan limpio, para escuchar dónde está o dónde puede estar ese inconveniente. Sobre todo en el tema de la movida de tempo y de alguna cosa más de técnica, ¿no? Ya un poquito más fina de la mano izquierda. Bueno, de dos manos. Claro. El tiempo, sobre todo, creo que es algo que se patalea bastante. Sí, y es algo que da mucho trabajo. Es algo que da mucho trabajo porque la gente no se sienta con un metrónomo a trabajar, a estudiar con eso. Generalmente tendemos a estudiar sin metrónomo, entonces cuando nos equivocamos estamos cambiando todo el tiempo de velocidad, acomodando nuestra mano a nuestro error. El metrónomo nos acomoda el error y decimos, bueno, a esta velocidad no podemos tocar, hay que bajar. Y trabajamos a otra velocidad hasta que logramos mejorar y vamos saltando 1, 2, 3 BPM para arriba hasta que logramos saltar esa dificultad. Si no nos ponemos una referencia, que el metrónomo es una referencia, o no sabemos dónde estamos parados. Claro, eso justamente. Es la referencia que uno tiene. O sea, bueno, no te puedes guiar del mismo tiempo que tienes en la cabeza. Tienes que tener una referencia, algo que sea constante y preciso en este caso, para que uno pueda proceder a grabarnos sobre eso. Voy a ver si hay alguna pregunta más. Francisco dice gracias. Pecorari, buenas tardes, gracias por estar conectados. Bien, vamos a esperar un par de minutos más, sino para finalizar, de repente hay alguna pregunta más que quieran hacer. Tanto vos con los temas que planteás, o las preguntas, o las interrogantes, como las interrogantes de la gente, hoy en vivo o en el canal de YouTube, que 2x3 me mandan preguntas, me motivan a hacer cierto video que yo ni me imaginaba hacer. Digo, qué interesante esto que me está diciendo. Vamos a hacer un video de esto, porque ni se me había ocurrido. Así que es muy bueno el feedback, obviamente. Sí. O sea, bueno, a veces uno pues conoce cosas, sabe de repente determinado tema, pero no sabe, o sea, no se da cuenta de que a veces esas cositas son fundamentales para las personas que, bueno, no que recién están comenzando, sino para gente en general no conoce. Por ejemplo, esto que comentaste de la pregunta que hicieron del boost, de poner el overdrive, el FX Loop, voy a hacer la prueba. O sea, voy a hacer más tarde la prueba. Bueno, pues como para terminar el tema, la recomendación es hagan todas las pruebas que quieran hacer. Sí. Usen los pedales donde quieran. Hay ciertas recetas, algunas funcionan, pero experimenten, si es divertido. Claro, exacto. Pues hay una persona que dice que recién entró, que se lo perdió. Bueno, pero esto queda subido, así que no. Recién entró al vivo. Que no se preocupe. Gracias a todos. Nuevamente gracias, Martín. Y bueno. Un gusto, Alex. Max, perdón. Sí. Un gusto. Nos vemos, gente. Gracias.